Bien, a continuación vamos a dejar a un lado el método de las fuerzas, el método de las fuerzas. Disculpe. Vamos a dejar a un lado el método de las deformaciones. Esta vez vamos a volver nuevamente al método de las fuerzas, también llamado método de las flexibilidades. En la pantalla ustedes pueden observar una barra empotrada en ambos extremos. Por eso se dice barra empotrada. Esta barra como toda estructura, tiene apoyos. En este caso, en ambos extremos hay apoyos empotrados. Y bueno, los apoyos de una estructura experimentan asentamientos. Eso es prácticamente inevitable. Y los asentamientos que experimentamos apoyo de una estructura son de dos tipos, de tipo angular. Pues bien, vamos a resolver justamente la estructura que les estoy mostrando. Bueno, esta estructura se halla constituida por una sola barra. Y repito, se encuentra empotrada en ambos extremos. La vamos a analizar justamente para lo que estaba hablando, asentamiento. El asentamiento de los apoyos es una carga. Y en este caso, vamos a asumir que la estructura planteada, o sea, la barra empotrada, sufre un asentamiento de tipo angular. El apoyo empotrado, que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra, en el nudo A, sufre un asentamiento de tipo angular. Bueno, como se trata de una estructura hiperestática, pues como consecuencia de ese asentamiento angular, la estructura se deforma, en este caso la barra se deforma, y desde luego aparecen reacciones en los apoyos y esfuerzos internos en la barra. Eso porque la barra que estoy planteando es hiperestática. Bueno, menos palabras y vamos de una vez a la resolución de esta estructura hiperestática aplicando el método de las fuerzas. Método que ya lo hemos visto algunos ejemplos de aplicación, les he dado práctico y ya hemos fijado el método de las fuerzas. Pues bien, apliquemos el método de las fuerzas a la resolución de la estructurita que me estoy planteando, que ya se haya constituida por tan solamente una barra. Y la carga, vuelvo a repetir, es el asentamiento angular que sufre el apoyo empotrado en el nudo A. Bien, entonces, ahí está la barra. Sus extremos son el nudo A, donde hay un empotramiento, el nudo B, donde también hay un empotramiento. Y, como mencionaba hace un momento, el empotramiento en A, ese apoyo sufre un asentamiento de tipo angular, que le llamamos delta. Como consecuencia de ese asentamiento angular, la estructura se deforma. Se deforma apareciendo reacciones en los apoyos. O sea, al girar este apoyo empotrado en sentido antihorario, ¿no?, el otro extremo de la barra tiende a levantarse hacia arriba, porque al girar esto hace que la barra en su totalidad
tienda a levantarse hacia arriba. Obviamente, eso no sucede, ya que el asentamiento o la carga asentamiento está en el nudo A. El nudo B no lleva ninguna carga de tipo asentamiento. Por lo tanto, una vez que la estructura se deforma, aparecen reacciones en los apoyos. Bueno, ahí nuevamente estoy mostrando el apoyo empotrado en el nudo A. Bueno, pues aparecen reacciones en los apoyos, que le voy a llamar R2, R1 en el otro extremo, y desde luego también aparecen momentos flectores, que le voy a llamar M1, y el momento flector que aparece en el otro extremo le voy a llamar M2. Bueno, como se trata de una estructura hiperestática, tenemos que calcular las reacciones en los apoyos, aplicando el método de las fuerzas. Pues bien, esta barra de longitud L la vamos a resolver aplicando el método de las fuerzas. Y para ello empezamos calculando el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno. El grado hiperestático externo, recordarán, es el número de reacciones en los apoyos menos el número de ecuaciones de la estática. Bueno, resulta que la estructurita que me he planteado se haya sometido a un sistema de fuerzas coplanar y paralelo. Pues bajo esas condiciones particulares, el número de reacciones en los apoyos es 4. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. El número de ecuaciones de la estática es 2. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, 4 menos 2, es 2. O sea, voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas externas. Bien. Luego, bueno, antes de proseguir, Rivero, Ampuero, Gustavo se encuentran en el aula. No se encuentra. Rojas, Vega, Noelia está en el aula. No se Sí, encuentra. ingeniero. Bueno, la pregunta, ¿a qué llamamos sistema de fuerzas coplanar y paralelo? Bien, no hay respuesta, vamos al siguiente. Román Áñez, Daniel Bismarck, la misma pregunta. No, no sabría decirle, ingeniero. Ya. Bueno, no estoy siguiendo mi lista, tengo mi lista acá. Salvatierra, Uraizábal, no está. Salvatierra Morales, tampoco. Segovia, Oliver, Katia Bárbara, tampoco. Sewane Rea Álvaro. Ingeniero, La pregunta planteada. un sistema de fuerzas coplanar sería un conjunto de fuerzas que se encuentran en un mismo plano. Ya. Muy bien, pero la respuesta está incompleta. Vamos a Sosa Flores Camila. No está. Zulca Rodríguez. Tampoco. Vázquez Arancibia.
Eder, Vega Andia José Alexander, Vidal Peña, tampoco. Bueno, su compañero lo dijo parcialmente, ¿no? Un sistema de fuerzas coplanar es un conjunto de fuerzas que se encuentran contenidos en un mismo plano. Y si decimos que son paralelos, significa que todas esas fuerzas tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección. Bueno, les he realizado una pregunta muy elemental desde el punto de vista de la isostática. Bien, prosiguiendo, jóvenes. Bueno, entonces la estructura hiperestática tiene un grado hiperestático externo igual a 2, lo cual significa que voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas externas. De las 4 reacciones que presenta la estructura, a 2 de ellas tengo que elegir como incógnitas hiperestáticas. Bueno, prosiguiendo. El grado hiperestático interno es 0, ya que la estructura no tiene nada cerrado, es totalmente abierto. Por lo tanto, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, es 2. Significa pues que 2 incógnitas hiperestáticas voy a tener, a las cuales he de llamar X1 y X2. Pues bien, se recomienda elegir a los momentos como incógnitas hiperestáticas, y voy a seguir preguntando por acá. Montenegro Vilte, ¿se encuentra en el aula? Sí, ingeniero, estoy acá, buenos días. Buen día. ¿Por qué se recomienda elegir a los momentos como incógnitas hiperestáticas? Bueno, nada. Vamos a Ocampo Álvarez Breandi. Nada. Ortega Jefferson Willy. Ustedes ya adelante tiene la respuesta. ¿Por qué se recomienda elegir a los momentos? Bueno, por lo visto usted ya no, nada que ver, nada que ver. Ya, yo lo dije cuando vimos este método, en reiteradas oportunidades lo dije, y también está en el librito este de José Carlos Usequín, también ahí habla sobre eso. Bueno, vamos al siguiente, Ortega Jefferson. ¿No está? Parece que no. Pantoja Serrano. No está. Pérez León Alejandra. Ingeniero. Adelante, lo escucho. No sé la respuesta. Muy bien. Pérez Ureña, Ronald. Buen día, ingeniero. Buen día. Para poder eliminar lo que son los momentos rotacionales. No. Nada que ver. Vamos por aquí. Gutiérrez Beizaga Samuel. Buen día, ingeniero. Buen día. No sé si está correcta mi respuesta, pero nos decía que siempre elegíamos los momentos para facilitar la resolución del ejercicio, pero... Correcto, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Se recomienda
elegir a los momentos como incógnitas hiperestáticas, ya que de esa manera logramos obtener ecuaciones analíticas de los momentos flectores que simplifican la resolución de las integrales. Recuerden que en el método de las fuerzas hay que calcular integrales y cuando se eligen los momentos, las ecuaciones analíticas salen bastante sencillas y por ende fáciles de resolverlas integrándolas. Bien, proseguimos entonces. Pues bien, en este caso elegimos como incógnitas hiperestáticas justamente al momento empotrado en el nudo B. X1 igual a M1 y X2 igual a M2. O sea, los momentos de aquí en adelante para la estructura hiperestática que estamos resolviendo van a ser nuestras incógnitas hiperestáticas. Y las identificamos con X1 y X sub 2. Bien, a continuación tenemos que determinar la estructura isostática equivalente, lo cual significa que tenemos que modificar los apoyos de la estructura que llevan incógnitas hiperestáticas. En este caso, ambos apoyos llevan incógnitas hiperestáticas, ¿no? En este caso, como las incógnitas son momentos y los apoyos son empotramientos, pues bien, los empotramientos los tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. Tanto en el nudo A como en el nudo B, que están asociados a los desplazamientos angulares. Por lo tanto, en el nudo A coloco un apoyo articulado fijo y en el otro apoyo también. Y de esa manera, pues, obtengo la estructura isostática equivalente. Y finalmente, mostramos la estructura principal. La estructura principal es la estructura isostática equivalente, pero sin las cargas. Ahí está. Esa es la estructura principal. Sin las cargas. Las sufre el apoyo empotrado en A. Ese apoyo sufre un asentamiento de tipo angular. Bien, prosiguiendo, ahí está nuevamente la estructura isostática equivalente, la cual la vamos a analizar aplicando el método de las fuerzas. Recuerden que en el método de las fuerzas, las reacciones en los apoyos son cargas externas. Bueno, para resolverla, aplicamos el principio de superposición de efectos. Resulta que acá tenemos que diferenciar las cargas. Por un lado, la carga externa propiamente dicha es el asentamiento angular que sufre el apoyo en el nudo A. La otra carga es X1 y finalmente la tercera carga es X2. Son esas las cargas para las cuales tengo que analizar la estructura aplicando el principio de superposición de efectos. Les comenté que se puede resolver esta estructura sin aplicar el principio de superposición de efectos. Así como lo ven, desde ahí podemos resolverla. Pero es un camino extremadamente complejo y larguísimo. De ahí que es más sencillo resolverla aplicando el principio de superposición de efectos.
¿En qué consiste este principio? Bueno, agarramos la estructura principal, o sea, para el asentamiento angular que experimenta el nudo A. El nudo A experimenta un asentamiento angular, o sea, un giro, en este caso, en sentido antihorario. Como consecuencia de ese giro, la estructura se deforma, apareciendo reacciones en los apoyos. ¿Ya? Bueno, en el otro extremo, observen, también ha de aparecer, una vez que la estructura se deforme, en el otro extremo también aparece un desplazamiento angular. Y bueno, inmediatamente empezamos a identificar el desplazamiento. A la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha, recordarán ustedes que lo identificamos como la estructura E sub 0. Como la estructura E sub 0. Por lo tanto, a este desplazamiento angular que aparece en el nudo A, que es el desplazamiento en la dirección de la incógnita hiperestática X1, le llamamos delta 1. Y al otro desplazamiento angular que aparece en el nudo B, que es compatible con la incógnita hiperestática X2, le llamamos delta 2. O sea, voy a tener en el nudo A y en el nudo B dos desplazamientos angulares que le llamo delta 1 y delta 2. Pero como la estructura que estoy analizando es la estructura E sub 0, a estos desplazamientos delta 2. Recuerden que en el método de las fuerzas calculamos deformaciones de la estructura, pero también deben recordar que se calcula aquellas deformaciones que son compatibles con las incógnitas hiperestáticas. Aquí tengo dos incógnitas hiperestáticas, X1 y X2, que son momentos. Por lo tanto, X1 está en el nudo A y X2 en el nudo B. Por lo tanto, cuando me dicen calcular deformaciones, lo que necesito calcular es el desplazamiento angular en el nudo A y el desplazamiento angular en el nudo B. Si hubiese elegido como incógnita hiperestática en el nudo B a la reacción R2, entonces en el nudo B lo que tendría que haber calculado no es desplazamiento angular, sino el desplazamiento lineal vertical en la dirección de R2, ¿no? Bueno, continuando. Esa es la estructura E sub 0. Continuando, más, aplicando el principio de superposición de efectos, ahora tengo que analizar la estructura principal sometida a la carga X1. Ahí está la estructura principal, la carga es X1. Como no tenemos el valor de X1, pues le tengo que dar un valor unitario. Y para ese valor unitario es que analizamos la estructura. Calculamos reacciones en los apoyos, ahí están, le llamo R21 y R11, y como consecuencia de esta carga, X sub 1 igual a 1, la estructura se ha de deformar. La estructura se ha de deformar. Pues bien, hablando de reacciones en los apoyos, ¿no? Para la estructura principal aparecen las reacciones R11 y R21. No hay momento. No hay momento. Bueno, en realidad podemos ver que en el nudo A hay un momento, que es X1, al que le estamos dando un valor unitario. En el otro extremo no hay absolutamente ningún momento. Bien,
Como consecuencia de esta carga, la estructura se deforma y en el nudo A aparece un desplazamiento angular que le voy a llamar el delta 1,1. Y en el otro extremo también hay un desplazamiento angular que le voy a llamar el delta 2. Exactamente el delta 2,1, ya que esta es la estructura que denominamos la estructura E sub 1. Bien. Luego, Disculpen, todo esto... que lo interrumpa. Sí. Una consulta. Varios compañeros están esperando, dice que se le tuvo problemas y dice si pueden entrar. Bueno, me están interrumpiendo ya casi a mitad de clases. Sí, es que son varios los que están ahí, dicen. Por eso que lo interrumpí. Y ustedes saben que la tolerancia para ingresar a clases es 10 minutos. Si yo habilito el ingreso a las 7, pues a las 7:10 ya estamos empezando clases. Si habilito 7:05, generalmente me quedo hasta 7:15. O sea, bueno, pero por esta vez haremos ingresar. Apenas hay uno. No hay más. Bien, continuamos, jóvenes. Voy a pasar rápidamente lo que hemos visto. Ahí está la estructura E sub 1. Y las deformaciones que tenemos que calcular. El delta 1,1 y el delta 2,1 correspondiente a la estructura E sub 1. Y desde luego todo eso más adelante deberá ser multiplicado por el valor verdadero de X1. Finalmente, como siempre, el principio de superposición de efectos, ahora analizamos la estructura principal sometida a la carga X2, al cual también le damos un valor unitario, y para ese valor unitario calculamos reacciones en los apoyos, que le llamo el R12, el R22, y bueno, momento en el nudo A no hay. En el nudo B sí hay momento, que le llamamos el M22, y pues la estructura se ha de deformar. Debido a esa carga, la estructura se deforma, apareciendo desplazamientos angulares. En el nudo A hay un desplazamiento angular que le denominamos el delta 1,2. Y en el nudo B también voy a tener un desplazamiento angular que le llamo el delta 2,2. Luego, todo la estructura E sub 2 lo multiplicamos por el valor verdadero de X2 que aún no se conoce. Bueno, estoy describiendo otra vez el método de las fuerzas y luego pues viene el principio, la ecuación del principio de superposición de efectos que dice que la estructura plantear, luego también puedo plantearme la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, ¿no? Delta 1,0 más delta 1,1 por X1 más delta 1,2 por X2 tiene que ser igual a 0. Y bueno, aprovecho en hacer una pregunta. Gutiérrez, Beizaga, Samuel. Sí, ingeniero. Buen día. Buen día. En esta ecuación de compatibilidad elástica, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque no recuerdo bien, ingeniero. No sabría decirle. Muy bien. Vamos al siguiente. Guzmán Cordel, María René. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Buen día, ingeniero, porque ya tiene que estar en equilibrio. No.
Juan Serrano, Jeremías. Porque los apoyos que tenemos al principio eran empotrados, entonces tiene que cumplirse esa ecuación de superposición y Correcto. no hay desplazamientos ahí, tiene que ir igual a cero. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Observen que aplicando el principio de superposición de efectos, analizamos no la barra empotrada. Analizamos la estructura principal, que básicamente es una estructura isostática. Para las cargas que estamos analizando, es una estructura isostática. Y presentan deformaciones en E sub 0, en E sub 1, en E sub 2. Bueno, la suma de E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 tiene que reproducir a la estructura inicialmente planteada. Aquí está la ecuación de superposición, me dice que la suma de E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2 tiene que ser igual, dice, a la estructura inicialmente planteada. Y la estructura inicialmente planteada, ¿qué dice de los apoyos? Que son empotrados. Y en un empotramiento, el desplazamiento angular es cero. Por lo tanto, pues, la suma de estos desplazamientos en E sub 0, en E sub 1 y en E sub 2, pues la suma tiene que ser igual a cero. Esa es la ecuación de compatibilidad elástica. Bien. Y finalmente tengo también delta 2, 0, es el otro desplazamiento, delta 2, 0 más delta 2, 1 por X1 más delta 2, 2 por X2 tiene que ser igual a 0. Bien, prosiguiendo. Ahora tengo que analizar la estructura E sub 0. O sea, la estructura sometida a la carga propiamente dicha, que en este caso es el asentamiento angular que experimenta el nudo A. Como la estructura E sub 0 es una estructura isostática, recuerden que las estructuras isostáticas sometidas a asentamientos de sus apoyos no tendrán reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Y eso dice ahí, dice, en este caso particular, no se justifica el análisis de la estructura E sub 0. Como la estructura es isostática, debido a la carga, asentamiento, angular o lineal, no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las barras de la estructura. Entonces pasamos inmediatamente a analizar la estructura E sub 1, que en este caso es la estructura principal sometida a la carga X sub 1 con valor unitario. Pues bien, analicemos, calculemos las reacciones en los apoyos. Tomo sumatoria de momentos con respecto al apoyo en A y llego a esa expresión tomando sumatoria de momentos con respecto al nudo A. R1, R11 no produce momento y voy a tener 1 menos R21 por L. L es su brazo de palanca y de ahí despejo R21. Ha de ser igual a 1 sobre L. Luego tomo sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas verticales, R11 menos R21, me da como resultado que R11 es igual a R21, o sea, 1 sobre L. Y luego, inmediatamente me planteo las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. En este caso, de las ecuaciones analíticas, la que me interesa es la del momento flector. Por lo tanto, partiendo del nudo B hacia la izquierda a una distancia X, la ecuación analítica del momento es menos R21 multiplicado por X, ¿no? En cuanto a la determinación de la ecuación analítica del momento, observen que en este caso he elegido el nudo B, partiendo del nudo B
¿Y por qué no hice partiendo del nudo A? De repente alguien me dice, ¿por qué no empecé del nudo A? Porque hay muy larga va a ser la ecuación en el momento. Correcto. La ecuación del momento ha de ser más larga y por ende, cuando me toque resolver la integral de esa ecuación, me va a llevar más tiempo. Entonces, por eso elegí partir del nudo B, porque ahí tan solamente interviene la reacción R2,1, que vale 1 sobre L. Esto que acabo de mencionar, la mayoría no lo aplicó en la resolución del primer parcial. ¿Ya? Se fueron por el lado más complicado, donde intervenían 1, 2, 3 cargas y obtenían ecuaciones polinómicas de segundo grado con 3 términos. Y obviamente la resolución de las integrales se hace mucho más largo. Siendo que a la vista estaba que a un lado, ni siquiera había reacciones, solamente había una carguita distribuida y la ecuación viniendo de ese lado era tremendamente sencillo. Bien, jóvenes. Entonces, continuando la ecuación analítica del momento, reemplazando el valor de R2,1, que es 1 sobre L, finalmente esa es la ecuación analítica del momento para la estructura E sub 1. Menos X sobre. Entonces, ya terminé de analizar la estructura E sub 1, sus reacciones y la ecuación del momento flector. Prosiguiendo, vamos al análisis de la estructura E sub 2, que es la estructura principal sometida a la carga X2, A, voy a tener 1, menos R2,2 multiplicado por L, y de ahí R2,2 pues, es 1 sobre L. Sumatoria de fuerzas en Y, ahí está, y de ahí me sale que R1,2 es igual a R2,2, y es también igual a 1 sobre L. Y luego la ecuación analítica de los esfuerzos internos, y en este caso, observen que partiendo del nudo B, la ecuación analítica es igual a 1 positivo menos R2,2 por X. Bueno, de repente alguien me dirá, pero ingeniero, usted dice una cosa y luego se contradice. Si se trata de obtener ecuaciones más sencillas para el momento flector, ¿por qué no empezó del nudo A? Alguien de repente me dice, ¿por qué no empecé del nudo A? Hay que respetar el orden, ingeniero. A ver, uno solo Para que que hable. quita Para compatibilidad. mantener el orden, ingeniero. Como al principio Correcto. comenzó de izquierda a derecha, entonces por ende tendría que comenzar de izquierda a derecha en el otro Muy bien. análisis. Bueno, en este caso. Para que exista Ya, compatibilidad. ¿cómo apellida? Vamos por partes. ¿Cómo apellida que habló Montenegro. ahorita? Ingeniero. Montenegro. Un momentito. Montenegro. Bien. ¿Alguien más habló? López Hablaron Alcázar. 3 en total. Uno solo. Apellido. López. López, sí, habló también López. López. Aquí está. Muy bien. ¿Alguien más? Eran 3. Ocampo Álvarez. Muy bien, Ocampo. Ingeniero, yo al comienzo dije igual para respetar el orden. Uy, yo escuché solamente a 3. Bueno, ¿cómo apellida? García. Ya, García, muy bien. García Quispe, José Armando. Sí. Muy bien, ya. Prosiguiendo, jóvenes, entonces. Es que si en la primera etapa empecé tomando la sumatoria de momentos, disculpen, la ecuación analítica partiendo del punto B, para los subsecuentes cálculos ya tengo que empezar de ahí obligatoriamente.
Entonces, ahí está la ecuación analítica. Reemplazamos el valor de X sub 2, de R22, disculpen, y es 1 sobre L, y ahí está la ecuación analítica del momento. Bien, ahora vamos al cálculo de las deformaciones. Y aquí es donde aplicamos el método de los trabajos virtuales. Empecemos calculando las deformaciones en la estructura E sub 0. Ahí está la estructura E sub 0, sometida a la carga que es el asentamiento angular que experimenta el nudo A. Bien, las deformaciones que tenemos que calcular son delta 1, 0 y delta 2, 0. Como son deformaciones debido al asentamiento angular del nudo A, pues tengo que aplicar esa fórmula. Esa es la fórmula del método de los trabajos virtuales para el cálculo de las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. Recuerden que en esta fórmula los ρ sub i son los asentamientos lineales y los θ sub i son los asentamientos angulares. Y los R sub i barra son las reacciones debido a la carga virtual y los M sub i barra son los momentos debido a la carga virtual. Bueno, los R sub i son reacciones, los M sub i también son reacciones o momentos que hay en los apoyos. Pues bien, en este caso resulta que para trabajar de una manera totalmente mecánica se recomienda adoptar esa simbología en cuanto a los subíndices. Mediante esta fórmula voy a calcular. Disculpe, ingeniero, una consultita antes que siga, por favor. A ver, adelante. Ahí que está usted ya analizando lo que son los asentamientos, en el caso, digamos, que nosotros tengamos que liberar, digamos, una reacción, que sea el caso, ¿no? En el cual tenga un asentamiento, la que actuaría como esa reacción supuestamente es la que le llega, ¿no? a ese punto donde se está asentando. Que no solamente la reacción, creo, ¿no? Que es la fuerza que le llega, creo, que ocasiona ese asentamiento. Toda fuerza que le llegue al apoyo va a realizar trabajo, si es que ese apoyo se mueve debido al asentamiento, ¿no? O sea, los apoyos hay reacciones, pero si ese apoyo tiene cargas puntuales, si ese apoyo, además de la reacción, sobre ese apoyo hay cargas puntuales, como una fuerza puntual o un momento, y el apoyo se mueve, entonces pues todas las acciones que están en ese apoyo van a producir trabajo, aunque no siempre, depende también del tipo de asentamiento. Si el asentamiento es de tipo lineal y hay un momento en ese apoyo, pues el momento no ha de producir trabajo. Para que el momento produzca trabajo, el asentamiento tiene que ser de tipo angular. Bueno, ¿alguien dijo algo? Muchas gracias, ingeniero. Ya. Ahí tengo la expresión que me permite calcular los delta y cero. O sea, le estoy dando unos subíndices para que me permitan trabajar de manera enteramente mecánica, ya que de lo contrario tengo que aplicar a cabalidad los conceptos que manejan en el método de los trabajos virtuales. Decir, por ejemplo, cuál es la estructura con la carga real, cuál es la estructura con la carga virtual. Bueno, y a veces se complica ese análisis. Ya, esta fórmula me permite calcular los delta y cero. Y es una variable. El cero es un número, es una constante.
Entonces, significa esto que me permite calcular los desplazamientos, cualquier desplazamiento correspondiente a la estructura es sub 0, a la estructura es. Y en este caso, estos desplazamientos, que son angulares, son debido al asentamiento de los apoyos. Y lo expreso en términos de sumatoria, dice desde K igual hasta N. El subíndice K es para saber cuántos asentamientos de tipo lineal tengo, ¿no? ¿Cuántos asentamientos de tipo lineal? Ese es el subíndice que me controla el número de desplazamientos lineales. Y en la otra sumatoria, R es la variable que me controla el número de desplazamientos angulares que presenta la estructura. Ya que aquí multiplico el momento por el desplazamiento angular. Y obviamente, si tengo aquí M2, si R es 2, supóngase, entonces tiene que ser M2 por tita sub 2. O sea, el momento multiplicado por su correspondiente desplazamiento angular. Bueno, esta fórmula, tal como lo he expresado, es la fórmula que se utiliza cuando se elaboran programas para el análisis de estructuras. Les comento que hacer programas o aplicaciones como los del RAN Element, hay tantos programas, el CPCAD, el Robot, no es nada complejo. Obviamente se requiere un nivel de matemáticas, un nivel académico en matemáticas, término medio, no necesita ser un matemático al 100%. Es bastante sencillo. Pero la desventaja está en que los ingenieros civiles no somos expertos en informática. De ahí que si queremos hacer, qué sé yo, supónganse un programa para el diseño de fundaciones de edificio, los ingenieros sabemos cómo se diseña una fundación. Pero si queremos hacer un programa, hay dos opciones. Me asocio con un ingeniero que sea experto en informática y no es más. Y hasta la dupla para hacer aplicaciones. O de lo contrario, yo estudio informática y en este caso, si ustedes deciden estudiar informática, además de ser ingenieros civiles, quieren estudiar informática, lo pueden hacer, les va a llevar 3 años más. ¿Por qué 3 años y no 5 años? En nuestra universidad, a los que egresan y deciden agarrar una nueva carrera, les convalidan todas las matemáticas, o sea, todo lo que es compatible entre ambas carreras. Y lleva 3 años en volverse, pues, informático. Si es informático y es ingeniero civil, está capacitado para hacer aplicaciones. Bueno, de repente dirán, qué interesante, hay que hacerlo. ¿Y por qué no lo hacen otros? ¿Por qué no lo hacen otros? Sencillo. No es negocio. No es negocio. ¿Por qué? Porque nuestro país apenas bordea los 10 millones de habitantes, y de los 10 millones de habitantes, el porcentaje de habitantes que son ingenieros es una mínima cantidad. Por lo tanto, el mercado es tan reducido que obviamente no se justifica. Si uno es informático y es ingeniero civil, a lo que más puede aspirar, aunque con toda dignidad, desde luego, es a trabajar para empresas internacionales como Bentley, como los que hacen el CPCAD. También, si uno es ingeniero civil y es buenísimo, qué sé yo, tiene una maestría en estructuras y además es informático, seguro que tienen una buena opción de trabajar para CPCAD, para Bentley y otros países,
otras empresas que se dedican a elaborar aplicaciones. En Bolivia hay muchos ingenieros que trabajan para Bentley. Uno de ellos, no me acuerdo su nombre, es este ingeniero que dicta el RAN Element aquí en la Gabriel. ¿Alguien lo conoce, su nombre? Hay un ingeniero que enseña el RAN Element en la carrera de Ingeniería Civil, trabaja para el CCT. ¿No han hecho ustedes el RAN Element? Les recomiendo que lo hagan. Sinceramente, es un buen, excelente ingeniero. Él trabaja para Bentley. Y también en la ciudad de Cochabamba hay muchísimos que trabajan para Bentley. Son ingenieros civiles y al mismo tiempo estudiaron informática. Bien, jóvenes, continuando. El ingeniero Roy Chávez, ¿no? Parece que él es, sí. Bien, continuemos. Entonces, calculo ahora el delta 1,0. Donde decía el subíndice I, coloco el número 1. Y donde dice I, siempre va el número 1. Y desde luego, la sumatoria va desde K igual a 1 hasta 2. Hasta 2. Pues bien, en este caso, desarrollando esas sumatorias, ¿no? El subíndice K desarrollo desde 1 hasta 2, voy a tener R111 por delta 10. Luego R21 por delta 20. Lo mismo desarrollando la sumatoria donde está el momento, M11 por tita R0. Luego M21 por tita 20. Y listo. Bueno, y ahora recuerden ustedes que en una estructura isostática, cuando la carga es el asentamiento de los apoyos, no aparecen reacciones en los apoyos, ni esfuerzos internos. Entonces, pues, ahí está. R11 vale, disculpen, acá los R11 lleva la barrita encima, que significa que es una reacción debido a la carga virtual, Y en este caso, a esas reacciones las he llamado R11 y R21. También el momento debido a la carga virtual he llamado M11, M21. Pues bien, esas reacciones recordarán, vale 1 sobre L, 1 sobre L. Pero esas reacciones están asociadas a desplazamientos lineales. Aquí no tengo asentamientos lineales, lo que tengo es asentamientos angulares. Por lo tanto, 0 y 0, en el nudo A no hay asentamiento lineal, en el nudo B no hay asentamiento lineal. Luego, en cuanto a los asentamientos 1, 1, vale 1, y el asentamiento angular tita 10, que no es otra cosa que el delta 10, es delta. Y luego en el otro nudo, el M21 es 0 y el tita 20 es 0. Aunque ahí, si no me equivoco, el tita 20 no es 0. Lo que es 0 es el M21. Y el tita 20, pues obviamente que no es 0. Bueno, me estoy dando cuenta que les estoy complicando con esto de los subíndices. Era nomás aplicar esta formulita. Ya les estoy complicando con los subíndices. Era calcular nomás como sabíamos, ¿no? Viendo, hacer una tablita, era haber hecho una tabla donde coloco las barras, en este caso es una barra, los momentos debido en la estructura E sub 0,
el momento en la estructura E sub 1, el momento en la estructura E sub 2, en fin. La verdad que me estoy dando cuenta que les voy a complicar. Hay que nomás utilizar la metodología que hemos visto en el método de los trabajos virtuales. Bueno, esto es 0, 0, 0, y ahí me queda que el delta 1, 0 es igual a menos delta. Luego calculo el delta 2, 0. Desarrollando estas sumatorias, llego a esas expresiones. Luego, para ver cuánto vale el R12, el R22. Bueno, estos dos se van a hacer 0. Podría haber descartado este término, ya que la estructura que estamos analizando no tiene desplazamientos o asentamientos lineales. Y debería haberme quedado solamente con el segundo término, la sumatoria de los m sub i por los tita sub i, ¿no? Entonces, m sub i por los tita sub i, o sea, el momento en A multiplicado por delta 1, 0, o disculpe, por el asentamiento angular en ese extremo. Bueno, entonces simplificando, eso se hace 0, 0, ahí también se hace 0, esto es 0, por lo tanto, el delta 2, 0, sale 0. Sale 0. Eso en la estructura E sub 0. Bueno, prosiguiendo. Ahora vamos al cálculo de las deformaciones de la estructura E sub 1. La estructura E sub 1 es la estructura principal sometida a la carga X sub 1 igual a 1. Bueno, aquí la carga es su momento. Por lo tanto, para calcular deformaciones debido a cargas como el momento, aplicamos esta formulita, y ya lo hemos visto, M1 por M1 sobre I por diferencial de X. Pero, ¿qué es el momento en la estructura E sub 1? En la estructura E sub 1. Y allá vimos que el momento era menos X sobre L. Y el M21, no, disculpen, también puedo plantearme la ecuación, el M2X, que es 1 menos X sobre L. Bueno, con esta información, reemplazando, calculo el delta 1,1 y voy a llegar, resolviendo la integral, llego a esa expresión. Y luego, ahí está el delta 1,1. Luego calculo el delta 2,1. El delta 2,1 es el M2 por el M1 dividido ahí. ¿Qué es el M2? Es la ecuación analítica en la estructura E sub 2. El M1 es la ecuación analítica del momento en la estructura E sub 1. Bueno, nuevamente me doy cuenta que en vez de aclarar, estoy complicando. Debí nomás haber construido la tabla, se hace una tablita. No se olviden para el examen, siempre hagan la tabla, eso ayuda a simplificar los cálculos, ¿ya? Reemplazando entonces el M2, el M sub 2 y el M sub 1, ahí está, y resolviendo esas integrales, calculo el delta 2,1, me sale menos L sobre 6EI. Bueno, y finalmente, para la estructura E sub 2, tenemos que calcular el delta 1, 2 y el delta 2, 2. Bien, nuevamente, para el cálculo de estas deformaciones,
Esa es la fórmula que debo aplicar. Por lo tanto, el delta 1, 2 es M1 por M2 sobre EI. Y M1 es la ecuación analítica del momento en la estructura indica del momento en la estructura E sub 2. Bueno, partiendo del nudo B a una cierta distancia X, ahí está el M, momentico, estoy confundiendo. Ese es el M2. Esto es de la estructura E sub 1. Esta es de la estructura E sub 1 y esta es de la estructura E sub 2. ¿No? Aquí estoy mostrando otra vez la estructura E sub 2. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar estos dos valores allá y resolviendo las integrales llego a esa expresión. Y finalmente, para calcular el delta 2,2, la integral es M2 por M2, reemplazando, M2 es 1 menos X sobre L, y resolviendo estas integrales llego a que delta 2,2 es L sobre 3EI. Y finalmente, tenemos la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura, y aquí tenemos que reemplazar las deformaciones que hemos calculado. Y los estoy mostrando a la derecha. El delta 1, 0 era menos delta, el delta 2, 0, 0, y así sucesivamente. Entonces, reemplazando toda esta información en las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura, reemplazando la primera queda de esa manera. Delta 1, 0 es menos delta, delta 1, 1 es L sobre 3EI, delta 1, 2 es menos L sobre EI por X2 igual a 0. Reemplazo también en la segunda y llego a esa expresión. Ahora, tengo que resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo voy a resolver aplicando el método de suma y resta. Y para que se facilite la suma y resta, multiplico la primera ecuación por un medio. Toda la primera ecuación lo multiplico por un medio y voy a llegar a esa expresión, multiplicando por un medio. Ahora, habiendo multiplicado esta primera por un medio y obtenido esta otra, sumo a la segunda. Sumándolo a la segunda, llego a esa expresión. Al sumar, observen, se cancelan los X sub 1, disculpen, se cancelan los X sub 1 y me queda solamente X sub 2 y de ahí despejo X sub 2. Y voy a llegar a esa expresión, que X sub 2 es igual 2EI sobre L por delta. Y luego, utilizando la segunda ecuación que está acá arriba, como ya tengo X2, utilizo esta ecuación y de ahí despejo X sub 1. Despejando y simplificando me sale que X sub 1 es igual a 2 veces X sub 2. Y reemplazando el valor de X sub 2 y simplificando, finalmente obtengo que X sub 1 es 4EI sobre L. Bueno, resolver un problema de manera genérica, tiene su complejidad en el sentido de que es un tanto difícil asimilar el procedimiento y de dónde vienen los valores. En cambio, cuando resolvemos de manera numérica, se simplifica bastante la comprensión. Bien, entonces ya calculé las incógnitas hiperestáticas X1 y X2 y ahí está la estructura inicialmente planteada, donde ya hemos calculado el momento en A y el momento en B, que no son otra cosa que las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. Y ahora, como ya tengo los momentos en A y en B, calculo el resto de las reacciones. Para ello, bueno, ahí están los valores de X1 y X2.
Luego calculo las otras reacciones, lo puedo hacer aplicando las ecuaciones de la estática, pero también se puede calcular aplicando la ecuación del principio de superposición de efectos, donde como ya tengo x1 y x2, reemplazando el valor de x1 y x2, calculo el vertical en A. El vertical en A, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a el vertical en A en la estructura E sub 0, que vale 0. El vertical en A en la estructura E sub 1, que vale 1 sobre L, multiplicado por x1. Más el vertical en A en la estructura E sub 2, que es 1 sobre L, multiplicado por x2, que es 2EI sobre L por delta. Simplificando, llego a que el vertical en A es igual a 6EI sobre L cuadrado sobre delta. Y finalmente calculamos el vertical en B. El vertical en B, en la estructura E sub 0, en E sub 0, el vertical en B es 0, menos 1 sobre L multiplicado por x1. Y finalmente, en la estructura E sub 2, el vertical en B es menos 1 sobre L multiplicado por x2. Simplificando, llego a esa expresión. Menos 6EI sobre L cuadrado por delta. Bueno, el vertical en A, observen, es igual al vertical en B, pero con signo, el vertical en B me sale negativo. Obviamente, como apunta hacia abajo, su signo es negativo. En cambio, el vertical en A me sale con signo positivo, significa que apunta para arriba. Bien, ahora voy a hacer un resumen. Para una barra que se encuentra empotrada en ambos extremos, sometido a una carga, que en este caso es el asentamiento angular delta, que experimenta el apoyo empotrado, la barra se deforma y aparecen reacciones en los apoyos, ¿no? Ahí está nuevamente el desplazamiento angular o el asentamiento angular. Aparecen reacciones en los apoyos. ¿Cuáles son esas reacciones? Pues en el apoyo empotrado A, que es donde se produce el asentamiento angular, aparece un momento cuya magnitud es x1, o sea, 4EI sobre L por delta. Y en el otro extremo, en B, o sea, aparece otro momento que es x2, o sea, 2EI sobre L por delta. Y también aparece reacción vertical dirigida hacia abajo de magnitud igual a 4EI sobre L cuadrado por delta. Y finalmente, en el otro extremo aparece otra reacción de magnitud igual a 6EI sobre L cuadrado por delta. Esas son las reacciones que aparecen en los extremos de la barra empotrada, cuando en el extremo izquierdo se presenta un desplazamiento angular delta. Ahora, si asumimos que delta es igual a 1, si el desplazamiento angular es igual a 1, entonces a esas reacciones les llamamos coeficientes de flexibilidad. Recuerden que si el desplazamiento es igual a 1... Coeficiente de rigidez. Sí, disculpe. Coeficiente de rigidez, ¿no? Sí, tienes razón. Mire, sí, si el desplazamiento es igual a 1, entonces esas reacciones no son otra cosa que
que el coeficiente de rigidez, los coeficientes de rigidez, en este caso, de la barra empotrada. Esto que estamos viendo en este momento, lo van a volver a ver en la materia de análisis matricial de estructuras. Bueno, continuando. Si el desplazamiento es igual a 1, entonces, pues, estas reacciones se denominan los coeficientes de rigidez de la estructura. Bien, entonces, haciendo delta en estas expresiones, haciendo delta igual a 1 y simultáneamente dividiendo cada una de estas expresiones entre 4e, esto lo voy a dividir entre 4e, por lo tanto se va a ir 4e. Esto también lo voy a dividir entre 4e, con e se va, y 6 dividido entre 4 me da 1,5. Bueno, ¿no? Dando a delta un valor unitario y simultáneamente dividiendo todo entre 4e, llego a lo siguiente. Voy a llegar a expresiones donde aparece el momento de inercia dividido entre L. Observen, acá tengo el momento de inercia dividido entre L. Acá tengo el momento de inercia dividido, aquí tengo L cuadrado, pero L cuadrado lo puedo descomponer en L por L y por lo tanto voy a tener momento de inercia sobre uno de las L's. Lo mismo acá. Bien, entonces, llamando a I sobre L con la nomenclatura esta, la K minúscula, llego a lo siguiente. Nuevamente, ahí está la barra empotrada, donde el apoyo empotrado en A experimenta un desplazamiento angular unitario, de valor unitario. Entonces, si el desplazamiento angular es igual a 1, entonces esto 1, 1, 1, 1, y al mismo tiempo estas expresiones lo divido entre 4e, entonces la estructura se deforma y en el apoyo empotrado en A aparece un momento cuya magnitud es igual a K. O sea, ya no es 4EI sobre L por delta. Primero, delta es 1. Y si esto lo divido entre 4E, ¿qué me queda? Me queda I sobre L. ¿Y cómo le llamamos a I sobre L? Le llamamos K. Entonces, observen, es más sencillo trabajar de esta manera, ¿no? Para una barra empotrada en ambos extremos, tal que en el extremo izquierdo el apoyo sufre un desplazamiento angular unitario, la barra se deforma y aparecen reacciones en los apoyos. El momento en A, ¿cuánto vale? Vale K. Y el momento en B, ¿cuánto valdrá? Si comparamos la ecuación del momento en A con la ecuación del momento en B, hay cierta similitud. La diferencia es que aquí es 4 y allá es 2. El resto es igual. Por lo tanto, el momento en B es la mitad del momento en A. Entonces, si el momento en A es K, el momento en B ha de ser 0,5 de K. Finalmente, vamos a las reacciones verticales. Hacemos delta igual a 1 y simultáneamente lo dividimos entre 4e. Pues bien, vamos a llegar a estas expresiones. La reacción vertical en B es igual a 1,5 de K dividido entre L. Y en el otro extremo también 1,5 de K sobre L. Pues bien,
Este es uno de los casos fundamentales que nosotros vamos a utilizar para aplicar el método de las deformaciones al análisis de estructuras. Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, buen día. Esto lo que estamos viendo, si no me equivoco, también es las bases para el método de Cross, ¿no? Porque es como Sí. que con ese coeficiente de rigidez es como la capacidad de transporte del momento flector que de un extremo a otro extremo, ¿no? Por eso es que en uno es 4EI sobre L y el otro es 2EI. Sí. Y Evidentemente. Lo que dice es totalmente cierto. ¿Y dónde ha estudiado usted el método de Cross? Porque lo que está comentando implica que usted sabe algo del método de Cross. sí, tengo algo de idea y también creo que variaba según los apoyos, ¿no? Si es fijo, si es empotrado. Correcto, Todo. correcto. En realidad, el método de Cross es una simplificación de esto que estamos viendo. Es una simplificación. ¿Ya? Y justamente, ¿cómo ha apellido usted? Dávalos, ingeniero. ¿Se escuchó? Dávalos Linus, sí, sí. Bien. Y jóvenes, entonces, repito, esto que estoy mostrando al final, esto es lo último de este tema, de esta parte, ese es uno de los casos fundamentales para poder aplicar el método de las deformaciones. En total son 4 los casos fundamentales. ¿Ya? Cuando se resuelven estructuras aplicando el método de las deformaciones y los cálculos los realizamos a mano, a mano. En cambio, si resolvemos, lo resolvemos con la ayuda de un computador, entonces, primero que tenemos que trabajar en 3 dimensiones, y los casos fundamentales son 12. Son 12 los casos fundamentales cuando trabajamos en 3 dimensiones, cosa que no lo vamos a hacer. Eso lo van a ver ustedes en la siguiente materia, análisis matricial de estructuras. Disculpe, Inge, para el caso de calcular las reacciones, ¿podemos también aplicarlo por el método de la estática? El método Sí. de la estática. Sí, claro que sí. Sí. Y también Pero les comento que ustedes no van a hacer esto, sino van a aplicar esto último. Ya lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo de aplicación. Van a ver que no es nada complejo. Generalmente en el tercer parcial, o sea, el tercer parcial es método de las deformaciones, en el tercer parcial mejoran las notas de manera significativa. Ya la vía práctica van a ver que es bastante sencillo. Solo que aquí estamos desglosando de manera detallada de dónde vienen de estas expresiones. Bien, jóvenes. Sí, adelante. No sé si podría volver a la diapositiva de cuando estamos calculando el desplazamiento 2. La anterior creo que... La estructura. 2. Ahí está. Ya. Ahí creo que el desplazamiento sería el 2-1, ¿no? Donde dice 1-2. A ver. No. Primero, recuerde que en A está la incógnita X1 y en B está la incógnita X2, ¿no? Bueno, donde está X1 le llamamos delta 1 y donde está X2 le llamamos delta 2. Ahora, el segundo subíndice me dice que esas deformaciones le corresponden a la estructura E2. Por lo tanto, sí o sí, en ambas, el segundo subíndice tiene que ser el número 2, porque estas deformaciones son de la estructura E2. Observemos esto. Miren, ahí tengo el delta 1 y el delta 2. Y el segundo subíndice sí o sí tiene que ser el 1, porque estas deformaciones son para la estructura E1.
No sé si le he aclarado con eso. Sí, sí. Justamente cuando hacemos ya la parte, bueno, no sé si podría volver al siguiente, a la siguiente diapositiva. Entonces, yo no sé si se acuerda una clase cuando vimos el teorema de Maxwell-Betty, decíamos de que donde estamos calculando el desplazamiento 1-2, podríamos ponerle, ¿no? Aplicando el teorema de Maxwell-Betty, el desplazamiento 1-2 es igual al desplazamiento 2-1 y directo Correcto. le poníamos el resultado. Sí. Aquí, por ejemplo, el delta 1,2 es menos L sobre 6EI. ¿Y cuánto es el delta 2,1? Aquí está. También es menos L sobre 6EI. Obviamente, debía haber aplicado el teorema de Maxwell y me evitaba de estar haciendo todos estos cálculos. Habiendo calculado el delta 2,1, les decía, aplicando el teorema de Maxwell, pues el delta 2,1 es igual al delta 1,2 y listo. Y también ese delta 1,1, ¿no? Que es el coeficiente de flexibilidad, y el delta 2,2, al invertirlo me darían los coeficientes de rigidez también. Sí, claro que sí. Sí, eso es muy cierto. Muy bien. Los dos últimos que hablaron, el primero, ¿quién fue? García, ingeniero. Ya. Y los demás no hablan y ni siquiera me traen preguntas, López Salazar Joel. Ya, ahorita. Agarren un libro y van a ver que hay un montón de términos que ustedes no van a lograr entender en su totalidad. Traigan eso a clase, ingeniero, no entiendo esto, explique qué significa. Nada más y ganan puntos. ¿Ya? Cada vez estoy más seguro que parece que ustedes no agarran libros. La mayoría no agarran libros. Y les seré sincero, eso es gravísimo para un ingeniero, ¿no? Pues al agarrar un libro, una forma de cultivarse, de adquirir un buen nivel cultural, es relacionándose con personas que tienen buen nivel cultural. Que si yo me relaciono con, discúlpeme el término, con una persona que es ignorante, aunque esa ignorante sea buena, como sea, puede ser mi amigo, pero no me va a aportar nada a mi nivel cultural. Lamentablemente así es, ¿no? En cambio, si me relaciono con una persona erudita en cultura, en filosofía, supónganse, los beneficios que llego a tener están con esa persona que ha escrito ese libro. Y obviamente, al leerlo, les va pasando su manera de pensar y obviamente sus conocimientos. Esa es la clave de agarrar un libro. Bien, jóvenes. Voy a decirles sus notas, los tengo acá. Hay de todo un poco. Buenos, malos, regulares, excelentes. Empiezo. Choque Pérez, José Gabriel tiene 15. Cuellar Cipel Rudiana tiene 0. Cuellar García Johnny Juan 20. Dávalos Lino tiene 30. Espinosa Bejarano 25. Franco Loaiza 5. García Quispe José Armando 70. Gutiérrez Beizaga Samuel 10. Guzmán Cordel María René 30. Guzmán Serrano Jeremías 30. Juchani Cava 20. Cuabata Moncada 10. Este alumno Cuabata aparecía y desaparecía durante el examen. López Salazar Joel tiene 80. Mamani Vargas José Luis 60. Montaño Dorado Gonzalo Junior 80. Montenegro Vilte Denis 30. Ocampo Álvarez Brendi 25. Pérez León Alejandra 30. Rivero Ampuero Gustavo 15. Rojas Vega Noelia 20. Román Áñez Daniel Bismarck 15. Ruiz Camacho Freddy 0. Sehuane Real 15. Sosa Flores Camila 15.
Vázquez Arancilla, Iván Rodrigo 80, Vázquez Valeriano 0, Vidal Peña Ariel 0, Sardina Abasto Brenda 30 y Guzmán Áñez Yenice 10. Esas son las notas, jóvenes. Bueno, aún no está nada perdido, aún tienen todos la opción de aprobar la materia. Estudien el método de las fuerzas. El Ingeniero, examen. ya lo que no nombró, A ver, ¿cómo ha pedido usted? Céspedes, claro. Céspedes claros. Aquí está. Auringa. Oh, casualmente lo tengo en su examen, ahí lo puede ver, pero resulta que se me fue, no lo corregí, lo voy a corregir inmediatamente. Sí, Más? igual el mío. Ingeniero Céspedes Bonilla. Ay, carácter, ¿qué pasó? Me salté. Sí, ahí tiene su examen, lo voy a corregir. ¿Ya alguien más, por favor? Pérez Ureña, ingeniero. Pérez Ureña tiene 30. Sí. Ya, gracias. Lo que pasa que usted envió Pérez Ureña, Oringa, sí. Ese es su examen, tiene 30. Yo, ingeniero Vigabriel. Vigabriel, con B grande, B chica. B grande. Vigabriel. Sí. Vigabriel. Épale, Vigabriel, mire, se me fue. ¿Qué será? Ahí lo tiene, lo voy a corregir. ¿Alguien más? Ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno, son 4 exámenes que me salté. Bien, jóvenes, lo voy a corregir para el día martes, le digo, al día sábado le voy a decir su nota. ¿Para cuándo hemos fijado la fecha del segundo parcial? Martes 24. Ya, jóvenes, hay que estudiar. Lo voy a hacer sencillo el examen, pero mucho cuidado con contratar matones. Les comento que hay un dicho que dice: el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y les comento, yo como docente, me las sé todas. Basta con mirar el examen, automáticamente me doy cuenta al corregir los exámenes. Es más, les diré, por ahora no les estoy diciendo, hay 2 exámenes. Sí, lo siento, hay 2 exámenes que los tengo marcados. Obviamente, mientras no tenga una prueba contundente, me quedo callado. Y el día que ya tenga una prueba contundente, obviamente va a ser la sorpresa para esos alumnos. Entonces ya saben, el diablo más sabe por viejo que por diablo. Al corregir exámenes, sí los pillo, no hay vuelta que dar. Y esta vez, el anterior semestre los pillaba y les ponía 0. Y luego daban el segundo parcial, tercero. Esta vez los pillo y ya no les permito dar ni un solo examen. Es que resulta que me he dado cuenta que conforme pasan el tiempo con las clases virtuales, así como los docentes nos estamos volviendo expertos ya en el manejo de las herramientas virtuales, también los alumnos se habían estado volviendo expertos en utilizar las herramientas virtuales para hacer trampa, ¿no? Entonces, según la tercera ley de Newton, a toda acción siempre hay una reacción. De igual magnitud, pero de sentido opuesto. Pero mentira, aquí no vale la tercera ley de Newton. Habrá acción, pero la reacción es el doble de la acción. Bien, jóvenes, dicho eso, voy a corregir esos exámenes para el próximo sábado y nos vemos justamente el sábado. Ingeniero. ¿Qué dice? ¿Le escucho? Ingeniero, buenos días. ¿Será que mi persona me puede dar esta vez presencial el examen sin comprometer a mi compañero?
¿Será que mi persona no lo puede dar presencial, este examen que viene, sin comprometer a mis compañeros? Presencial. El problema es que está prohibido. Sí, ingeniero, entiendo. ¿Sabe por qué está? Yo le tomo presencial, pero supóngase por algún motivo. No sé, digamos que ese día, no en el examen, sino que por ahí usted va a caminar y se contagia del COVID. ¿Sabe qué? Según lo que han lanzado las autoridades universitarias, a mí me enjuician. Hay ese riesgo, que el docente lo convocó, el joven se enfermó y ya está. Me ponen en situación difícil. Entonces, las clases son nomás virtuales, jóvenes. Los exámenes también. Ok, ingeniero. Entonces, ¿será que ese día del examen me puede permitir estar con 2 o 3 dispositivos? Porfa. ¿Es suficiente 2? Sí, está bien 2 entonces. ¿Ya? Okay, Es suficiente ingeniero. 2. Gracias. Ya. ¿Quién gana mañana, Inge? Las elecciones. Mañana ¿quién juega? Las elecciones. ¿Usted creo que es jurado? ¿Quién gana? No soy jurado, aunque no sé, voy a ver la lista, posiblemente sea jurado. Usted es jurado. No diga. Ay, ya me fregaron el día, carácter. Bueno, jóvenes, bueno, ¿quién gana? No sé si saben mi opinión al respecto. Yo no estoy de acuerdo con elecciones. Eso es para los políticos. ¿No? Es para los políticos. En una universidad, a las máximas autoridades académicas se las elige a través de concurso de méritos, examen de competencia. Vence el que sabe más. Y el que sabe más tiene que estar allá arriba como rector. Esa es mi opinión al respecto. Así que cuando yo voy a votar en las elecciones, calladito, con menos mal, por suerte el voto es secreto, no participo de las elecciones, a ninguno apoyo, porque a estas alturas me di cuenta que la mayoría, una vez elegido, trabaja fuerte y duro, pero para su beneficio personal. Nunca, ninguno, ya voy 40 años como docente, jamás nunca ningún rector o vicerrector vino a mi aula y decirme, ingeniero, ¿qué necesita usted para enseñar mejor? ¿Qué le está faltando? O bien mandar un pedagogo y que escuche mi clase y me diga, ingeniero, no, usted está fallando en esto. Y que luego me pasen curso de cómo enseñar mejor. Nunca ha habido eso. O sea, no les interesa en el fondo la educación. Bien, jóvenes, no es más. Nos vemos el día sábado. Ingeniero. Sí. Disculpe una cosita antes que termine. ¿No se puede hacer reclamo sobre el examen o algo? Es que bueno, tengo una... claro que sí. ¿Cómo apellido usted? Dávalos. Dávalos, ¿quiere que lo vuelva a revisar su examen y se lo muestre? Sí, por favor, es que no entiendo cómo está calificando, porque yo hice todo bien la parte isostática, nomás le peleé en la parte de una integral nomás. Me olvidé sumarle. Y bueno, eso. Ya lo voy a registrar acá. Dávalos, lo voy a volver a revisar y se lo voy a enviar su examen, ¿ya? Gracias, ingeniero. Ya. Ya. Escúcheme algo que quede bien claro. Los prácticos son una constancia de que ustedes están trabajando, pero lamentablemente no tienen ningún punto. ¿Por qué no tienen ningún punto? Yo también he sido estudiante. Hacen los prácticos unos cuantos y el resto lo copian. Muchos lo copian. Entonces, bajo esas condiciones, los prácticos no tienen puntos. Pero sí, obviamente, lo tienen que hacer para practicar. Y es una constancia de que sí han practicado. Pero no me consta que ustedes lo hayan resuelto. Lamentablemente, no tengo esa seguridad de que el alumno lo haya resuelto. Algunos lo hacen y luego lo prestan y lo copian rapidito.
y no puedo dar puntaje bajo esas condiciones. Bien, jóvenes, nos vemos el día sábado. Ingeniero, disculpe, una preguntita más, que es el análisis mediante el método del portal. Mi pregunta era si esos métodos adicionales de los métodos que estamos viendo en clase. Correcto. Nosotros estamos viendo, ¿cómo le diría? El método genuino, el principal. De ahí se han derivado muchísimos métodos más simplificados, aplicado a estructuras especiales, ¿ya? Uno de esos es el método de Cross, otro es el método de Cani, y así sucesivamente hay métodos, por ejemplo, hay métodos para resolver solamente vigas continuas hiperestáticas. Y el método del portal también es un método derivado del método de las... Los tres momentos, creo que hay uno, ¿vale? Teorema de los tres momentos. Teorema de los tres momentos, viga conjugada. También. Sí. Correcto. Son métodos que se derivan del método, principalmente del método de las deformaciones. Si lo ven ustedes, ahorita estoy viendo este examen, fíjense la carga virtual. Obviamente, esto está mal. Está mal desde muchos puntos de vista. La carga virtual no es esa. Le está faltando el otro momento. Luego, ha dibujado mal la estructura. Acá viene una articulación. Que si no dibuja la articulación, miren, si no dibuja la articulación, pues el alumno no se va a dar cuenta que esta barra es una biela. Y una biela trabaja a tracción o trabaja a compresión. Miren, no hizo nada de eso. Además de la carga habitual errónea. Bueno. Luego, aquí, miren. Este dibujito no me convence, ¿no? Aquí debería haber colocado el apoyo empotrado, está simplificando. Y cuando simplifica, debe calcular el momento y el vertical. Y observen que el vertical está mal, porque el vertical, ¿a qué es igual? Es igual a la resultante de la carga distribuida, que es 4,2 por 3 más 3. A ver, ¿eso está bien o no está mal? Dice Q por L, 12,6 toneladas menos 3. ¿De dónde me saca eso? Mira, para calcular el momento se olvidó esto. Se olvidó la carga puntual. Mal y mal. Miren, estas cositas son elementales. ¿Cómo es posible que este alumno no pueda calcular una viguita empotrada, libre, sometida a una carga uniforme, más una carguita puntual? ¿Cómo es posible que no pueda calcular de manera correcta el momento y el cortante en el apoyo empotrado? De entrada, está mal el problema en el cálculo. Y obviamente, esto está mal. Esto está mal. Bueno, ve a la entrada y resulta que después le sale igual esto, el vertical en este. RE2. Bueno, se ve que este alumno no hizo más, no ha hecho más, y les he dado bastante tiempo
Por lo tanto, este alumno, me va a disculpar que lo diga de esa manera, yo no sé cómo ha llegado a hiper. Tiene un nivel bajísimo en isostática. Bajísimo su nivel en isostática. Bueno, ¿cuánto le pongo si no ha hecho nada bueno? Hasta la estructura lo ha dibujado mal. Obviamente no me queda otra alternativa. Listo. Y lo grabo para que esté grabado. Bien, jóvenes. Continuamos el día sábado. Hasta luego a todos ustedes. Ingeniero, una cosita. Adelante. En el examen sí o sí se debía simplificar el pórtico, la parte de los voladizos, porque yo lo trabajé sin simplificarlo y lo comprobé el resultado y estaba bien. No es necesario simplificar, pero obviamente se va por el camino más largo. Lleva el doble de tiempo. ¿Ya? Pero no es obligatorio simplificar. Bien, sí, pero lo acabé, lo acabé el examen. Ya, muy bien. ¿Cómo apellido usted? García, no sé si lo puede chequear. A ver, ¿dónde está? García. García Quispe. García Quispe, usted tiene 70. Sí, es cierto que lo ha hecho todo. Ya, pero ese no es el resultado. Y ahora que me acuerdo, usted tiene una fallita. No sé dónde está la falla. A ver. Sí. Mire que no lo marqué la falla, pero este resultado no es correcto. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, usted a la hora de calificar, usted lo hace igual que nosotros, así manualmente todo el ejercicio, porque creo que los programas a veces varían lo que toman en cuenta, ¿no? El axial, y puede ser que ahí esté un error decimal y por eso No, nunca hago eso. Lo resuelvo manualmente y para estar seguro de que lo he resuelto bien, una vez que lo he resuelto manualmente, lo resuelvo con el Run Element. Y el Run Element permite hacer simplificaciones, ¿no? Como no tomar en cuenta el normal, no tomar en cuenta el constante. Un latino, ¿no? Bueno, se me fue. Ya, lo resuelvo manualmente y luego por si acaso lo resuelvo también con el Run Element y obviamente tiene que salirme el Run Element me tiene que reportar los mismos resultados. Y si no me reportan, vuelvo a revisar el mío hasta que salga lo mismo. Bien, de todas maneras lo voy a volver a revisar y le digo dónde está el error, ¿ya? Listo, ingeniero. Ya. De directo al martes al examen, ¿no dije? Sí, el martes el examen, diablo, el tiempo no da para postergar. Pero creo que se amplió, ¿no? Pero bueno, el calendario académico. Se ha ampliado hasta el 5 de septiembre, y el 5 de septiembre de esta semana que viene ya está cerca el 5 de septiembre. Muy bien. Sí, no es mucho lo que han ampliado. O sea, tenemos prácticamente, hoy ya es 17, tenemos